Bienvenidos al podcast del Club de Fans de Emanuel Swedenborg, donde exploramos las grandes preguntas sobre la vida, la conciencia y el mundo más allá de lo material. Hoy vamos a explorar a un personaje tan particular en la historia del pensamiento y la espiritualidad, su vida y sus enseñanzas. Él comenzó como un científico riguroso, pero terminó siendo uno de los exploradores más detallados del mundo espiritual que jamás haya existido. Emanuel Swedenborg no era un místico marginal ni un soñador aislado. Fue ingeniero, inventor, anatomista, filósofo y asesor gubernamental. Mejoró la producción industrial a través de su trabajo en tecnología minera. Estudió el cerebro humano décadas antes de que existiera la neurociencia. Sus trabajos científicos eran muy respetados en toda Europa. Era un verdadero intelectual para los estándares de su época. Sin embargo, cuando tenía poco más de 50 años, algo sucedió que cambió todo para él. Afirmó que sus sentidos internos se habían abierto, lo que le permitía experimentar lo que él describió como el mundo espiritual, mientras estaba completamente despierto y cuerdo. No ocultó estas experiencias, sino que las registró de manera cuidadosa y metódica, como un científico que cartografía un nuevo continente. Describió el cielo, el infierno, los ángeles, la conciencia humana, el amor y la estructura del mundo espiritual con extraordinario detalle. No utilizó un lenguaje místico vago, sino una prosa estructurada y sistemática. Hoy, vamos a sentarnos con él y hacerle las preguntas que mucha gente se haría. ¿Quién era él? ¿Qué afirmó haber experimentado? ¿Y por qué, más de 200 años después, la gente todavía habla de sus ideas? Emanuel Swedenborg, bienvenido al podcast. Gracias. Me tranquiliza saber que todavía tienen preguntas que la tecnología por sí sola no puede responder. Nunca esperé ser conocido principalmente por mis escritos espirituales. La mayor parte de mi vida temprana la dediqué a la ciencia, la ingeniería y la mejora práctica de la sociedad. Creía que comprender el mundo natural era, en sí mismo, una forma de comprender la sabiduría divina. Para mí, la ciencia y la espiritualidad no estaban separadas. Eran simplemente diferentes lenguajes para describir la misma realidad. Cuando mis experiencias cambiaron, no rechacé la ciencia ni la razón. Simplemente me encontré con experiencias que la razón por sí sola no podía explicar, pero que tampoco podía negar. Abordé estas experiencias de la misma manera que abordé la ciencia. Observé, registré, comparé patrones y busqué consistencia. Creí que la verdad nunca debería contradecirse, ya sea que se encuentre en el mundo natural o en el mundo espiritual. Hablemos de tus primeros años, porque es fascinante lo práctico y con los pies en la tierra que fue tu carrera. No eras un forastero. Eras respetado en los círculos científicos y políticos. Asesoraste a líderes gubernamentales. Estuviste involucrado en proyectos industriales nacionales. Abordaste problemas prácticos de ingeniería. ¿Qué te impulsaba en esos primeros años? ¿Era ambición, curiosidad o algo más profundo? La curiosidad me impulsó. La curiosidad es la mayor motivación. Quería saber cómo funcionaban las cosas, desde las estructuras más pequeñas dentro del cuerpo humano hasta la trayectoria de los planetas en el cielo. Creí que la creación debe operar según leyes. Si Dios creó el universo, entonces el universo manifestaría sabiduría, estructura y orden. Estudié matemáticas, mecánica, anatomía y filosofía natural porque creía que la verdad, donde quiera que aparezca, es consistente. Incluso mientras estudiaba el cerebro, reflexionaba sobre cómo la conciencia se conectaba con la materia. Sospechaba que la mente humana era más que biología, pero aún no entendía cómo funcionaba la conexión. No veía la ciencia y la espiritualidad como enemigas. Las veía como dos caminos diferentes que intentaban describir la misma realidad. Lleguemos al punto de inflexión en tu vida, porque es aquí donde tu historia se vuelve tan inusual. Eras un hombre de muchos logros, respetado, financieramente acomodado y académicamente exitoso. Luego, en tus 50, comenzaste a tener lo que luego describirías como percepciones espirituales. Hoy, algunos podrían llamarlo un despertar espiritual. Otros podrían llamarlo una crisis psicológica. Y otros podrían llamarlo una revelación mística. Desde tu propia perspectiva, ¿qué pasó?
Sucedió gradualmente, no de repente. Al principio, mis sueños eran más organizados y significativos que los sueños ordinarios. No eran aleatorios ni caóticos. Eran como una guía, y parecía que estaba aprendiendo a través de símbolos y experiencias, en lugar de palabras. Poco a poco, estas experiencias se volvieron más claras y comenzaron a extenderse a mi vida de vigilia. Comencé a sentir que podía percibir otra capa de la realidad mientras estaba completamente consciente en el mundo material. No me sentía confundido ni inestable. Por el contrario, me sentía en paz y con claridad, como si alguien me estuviera mostrando cómo la realidad operaba más allá de los límites de los sentidos físicos. Cuestioné todo. Probé estas experiencias con la razón, la consistencia moral y si conducían a la comprensión o a la confusión. Si algo conducía a la arrogancia, el miedo o el caos, lo rechazaba. Si algo conducía a la claridad, la humildad y la comprensión, le prestaba atención. Abordé las experiencias espirituales de la misma manera que abordé las observaciones científicas. Una cosa que la gente a menudo se pregunta es si dudaste de ti mismo durante este tiempo. Porque si alguien hoy dijera que ve o experimenta el mundo espiritual mientras está despierto, mucha gente asumiría de inmediato que es una enfermedad o una invención. ¿Alguna vez dudaste de tu propia cordura o de tu comprensión de estas experiencias? Sí, siempre. Creo que la duda es necesaria. La fe ciega es peligrosa, ya sea en la religión o en la ciencia. Compararía las experiencias a lo largo del tiempo. Buscaría patrones y consistencias. Y probaría si estas percepciones conducían a una mayor compasión y comprensión o a la arrogancia y la confusión. La imaginación a menudo lleva a la gente a sentirse especial o elegida. Mis experiencias tuvieron el efecto contrario. Me hicieron sentir una gran responsabilidad y más humilde. No sentía que fuera superior. Sentía que se me permitía observar cosas para poder describirlas a otros. Esa distinción era muy importante para mí. Hablemos de lo que probablemente sea una de tus enseñanzas más impactantes. Dijiste que Dios no envía a la gente al cielo o al infierno. Esta idea desafía directamente el pensamiento religioso tradicional. ¿Puedes explicar qué quieres decir con eso? Nunca sentí que Dios castigara o recompensara a la gente como lo haría un ser humano. Más bien, descubrí que la gente gravita naturalmente hacia entornos que son consistentes con lo que más aman en su interior. Si una persona realmente ama la bondad, el aprendizaje, la honestidad y servir a los demás, entonces naturalmente experimentará un estado de existencia pacífico, significativo y conectado. Eso es lo que yo llamaba el cielo. Si una persona ama el control, el egoísmo o dañar a los demás, entonces naturalmente experimentará un estado de existencia aislado, temeroso y hostil. Eso es lo que yo llamaba el infierno. No es un castigo impuesto desde el exterior. Es simplemente una consistencia con la verdadera naturaleza de uno. Siempre nos estamos moviendo hacia lo que realmente amamos, seamos conscientes de ello o no. Esto cambia por completo la forma en que pensamos sobre la moralidad. Ya no se trata de seguir reglas para evitar el castigo, sino de la persona en la que te estás convirtiendo. ¿Ves la vida como una preparación para ser cierto tipo de persona, en lugar de aprobar un examen? Sí, exactamente. La vida no es un examen que apruebas o suspendes. Es un proceso de crecimiento. Cada decisión, cada hábito, cada elección repetida da forma a lo que más amas en tu interior. Y lo que más amas en tu interior determina dónde te sentirás como en casa, tanto en esta vida como más allá de ella. No puedes fingir la bondad. Eventualmente, tus verdaderas motivaciones se revelarán a ti mismo y a los demás. Así que la vida no se trata de alcanzar la perfección, se trata de la dirección. Otro lugar donde tus ideas sorprenden a la gente es en tu descripción de los ángeles. No los describiste como seres sobrenaturales separados con alas y aureolas. Los describiste como personas. Sí, los ángeles son personas que han crecido espiritualmente. Son aquellos que han aprendido a vivir principalmente por amor, sabiduría y para ayudar a otros a crecer. Continúan aprendiendo, creando y construyendo comunidades.
Experimentan alegría a través de la cooperación y el propósito compartido. Las alas que se muestran en el arte representan la comprensión. La luz que los rodea representa la sabiduría. Pero los ángeles no son una especie diferente. Son personas que han evolucionado espiritualmente. Un área de tu trabajo que sorprende a muchas personas es la gran cantidad de atención que prestas al amor, las relaciones y las parejas. La gente a menudo espera que los maestros espirituales hablen principalmente de reglas, moral o rituales. Pero pasas mucho tiempo hablando del amor como el centro de la realidad misma. ¿Por qué es tan central el amor en tu cosmovisión? Porque el amor es más que una emoción. Es la fuerza fundamental que da forma a la conciencia y la realidad. Todo lo que una persona hace es, en última instancia, impulsado por lo que más ama. Incluso las decisiones que parecen lógicas o prácticas están influenciadas por motivaciones y valores más profundos. El cielo, tal como lo entendía, no se construyó sobre la autoridad o la jerarquía. Se construyó sobre relaciones de amor mutuo, respeto y crecimiento compartido. La verdadera asociación no se trata de posesión, control o dependencia. Se trata de dos personas ayudándose mutuamente a convertirse en versiones más completas de sí mismas. El amor basado únicamente en la atracción física o la conveniencia se desvanecerá, pero el amor basado en un propósito compartido, el respeto y el crecimiento espiritual, puede continuar más allá de la vida física. También escribiste que las relaciones continúan después de la muerte, pero no siempre de la manera que la gente espera. Es reconfortante y desafiante para muchos. ¿Qué determina si una relación continúa más allá de la vida física? Lo que permanece es lo que es más profundo y verdadero. Si dos personas están juntas simplemente por hábito, miedo o presión social, esa conexión a menudo se disolverá cuando termine la vida física. Si hay una verdadera comprensión, respeto y valores internos compartidos entre dos personas, entonces la conexión puede continuar e incluso profundizarse. El mundo espiritual es un lugar de gran claridad. La gente se vuelve gradualmente más honesta consigo misma, revelando quiénes son realmente y qué aman realmente. Esta honestidad determina qué relaciones se mantienen fuertes y cuáles se desvanecen naturalmente. Hablemos de lo que dijiste que sucede inmediatamente después de la muerte. Porque mucha gente tiene curiosidad al respecto. No describiste un juicio instantáneo o una transformación instantánea. Describiste un proceso más gradual. ¿Qué dijiste que sucede primero? Descubrí que la mayoría de la gente no se da cuenta de inmediato de que ha muerto. A menudo sienten que simplemente se despiertan en otro lugar. Se reconocen a sí mismos y a los demás. Continúan pensando y sintiendo de maneras familiares. Poco a poco, el entorno se vuelve cada vez más un reflejo de su estado interior. Aquellos que valoran la bondad y la conexión se encuentran rodeados de personas similares, y aquellos que valoran el control o el aislamiento se encuentran gradualmente en entornos que reflejan ese estado. No hay una transformación repentina y forzada. Más bien, es un proceso gradual de autoconocimiento. Otro pilar de tus enseñanzas es cómo leer los textos sagrados. Sugeriste que muchas historias religiosas son simbólicas, no históricamente literales. ¿Por qué crees que el simbolismo era tan importante? Porque las verdades espirituales son a menudo demasiado complejas para explicarlas directamente. El simbolismo permite que las ideas profundas se transmitan a través de generaciones y culturas. Las historias pueden describir luchas internas, crecimiento moral y despertar espiritual de maneras que las instrucciones simples no pueden. Cuando la gente se enfoca solo en la interpretación literal, a veces se pierden el significado psicológico y espiritual detrás de la historia. Por ejemplo, los viajes a menudo representan una transformación interior. Las batallas a menudo representan conflictos morales. Las ciudades a menudo representan estados de ánimo o comunidades de fe. Así que para ti, los textos espirituales no deben leerse simplemente como registros históricos, sino como guías para el desarrollo interior. Esa es una forma muy diferente de leer la religión. Sí. Creía que las escrituras divinas están escritas en capas. El significado superficial es una capa. El significado simbólico más profundo es otra. Ambas capas pueden coexistir, pero la capa simbólica a menudo contiene las ideas más transformadoras.
Cuando la gente reconoce esto, las enseñanzas espirituales dejan de ser sobre el miedo y se vuelven más sobre el crecimiento y la comprensión. Quiero llevar esto a la vida diaria de los oyentes de hoy. La mayoría de la gente no es científica de las almas, y la mayoría de la gente no tiene visiones espirituales. Simplemente están tratando de vivir vidas normales, manejar el estrés, criar familias y tomar decisiones sobre el trabajo, las relaciones y el propósito de la vida. Si alguien te preguntara cómo se aplican tus ideas a la vida diaria ordinaria, ¿qué dirías primero? Creo que el crecimiento espiritual no está separado de nuestra vida diaria. Se manifiesta a través de ella. Cada decisión, cada hábito y cada elección repetida moldea a la persona que uno es por dentro. El crecimiento espiritual no se trata de realizar rituales o de parecer devoto. Se trata más de volverse más honesto, más compasivo y más consciente de cómo las propias acciones afectan a los demás. Las pequeñas acciones importan más que los grandes gestos. La bondad constante, la honestidad ante las dificultades y la elección de ayudar a los demás en lugar de solo a uno mismo, todas estas cosas dan forma al corazón con el tiempo. Uno no se vuelve bondadoso o sabio de una vez. Es un proceso lento, construido a través de miles de pequeñas decisiones. Esto suena muy diferente a la idea de que la espiritualidad es un escape del mundo o un retiro de la vida humana normal. La espiritualidad que describes está mucho más integrada con la vida diaria. Sí. Nunca creí que la espiritualidad nos exigiera retirarnos de la vida. Creí que nos exigía sumergirnos más profundamente en ella, pero con una intención más clara. El trabajo puede ser espiritual si ayuda a los demás. Las relaciones pueden ser espirituales si ayudan a las personas a crecer. Incluso el aprendizaje y la resolución de problemas, si se hacen por curiosidad y utilidad, en lugar de por ego, pueden ser espirituales. El objetivo no es abandonar este mundo. El objetivo es ser el tipo de persona que puede mejorarlo para los demás. Hablemos del mundo moderno, especialmente ahora. La gente de hoy vive en una época de sobrecarga de información, mucho estrés, constante comparación con los demás y distracciones constantes. ¿Crees que la vida moderna hace que el crecimiento espiritual sea más difícil o simplemente diferente? Creo que cada época tiene sus propios desafíos. La vida moderna ofrece más conocimiento y oportunidades que las generaciones anteriores, pero también introduce más ruido, más distracciones y una mayor presión para medir el valor de uno a través de la comparación. El desafío de hoy es aprender a mantener la paz interior en un mundo de constante estimulación externa. El crecimiento espiritual requiere momentos de reflexión, requiere una mirada honesta a los propios motivos, intenciones y valores. La tecnología no es el problema. La pérdida de conciencia de la persona en la que uno se está convirtiendo es el problema. A menudo hablabas de propósito y utilidad. Hoy, muchas personas luchan por sentirse perdidas o por sentir que su trabajo o su vida carecen de significado. ¿Cómo crees que la gente puede encontrar un propósito? El propósito es a menudo más simple de lo que la gente cree. El propósito surge de contribuir a algo más grande que uno mismo. Surge de ayudar a otros a crecer, aprender o vivir con más paz. No todos están destinados a cambiar el mundo de manera espectacular, pero todos tienen la capacidad de mejorar la vida de los demás de maneras pequeñas. Cuando la gente se enfoca solo en el éxito personal o el estatus, a menudo se siente vacía. Cuando la gente se enfoca en ser útil, a menudo se siente plena. La utilidad crea significado. Hay un tema que atraviesa todas tus enseñanzas, y es la idea de que lo que amamos nos moldea. Si los oyentes pudieran llevarse una idea simple de tus enseñanzas, ¿sería esa? Sí. Presta atención a lo que realmente amas, no solo a lo que dices que valoras, sino a lo que realmente impulsa tus decisiones. Tus motivaciones más profundas moldean tu carácter. Y tu carácter moldea tu experiencia de vida, tanto ahora como más allá de la vida física. No puedes fingir lo que amas. Con el tiempo, tus verdaderos valores se manifestarán a través de tus acciones. Así que la pregunta más importante no es lo que crees, sino lo que amas lo suficiente como para vivir por ello. Antes de terminar, quiero hacer una pregunta que conecta tus ideas espirituales directamente con la vida moderna. Mucha gente hoy en día no piensa necesariamente en el cielo o el más allá a diario.
Se centran en sus carreras, sus familias, la supervivencia, el estrés, y en tratar de sentirse estables en un mundo que cambia rápidamente. Si alguien no piensa en la espiritualidad en absoluto, pero se esfuerza por vivir una vida decente, ¿se aplican tus ideas a ellos de todos modos? Sí, muy pertinentemente. El crecimiento espiritual no se trata de pensar constantemente en la religión o en el más allá. Se manifiesta en las elecciones diarias, los hábitos que se desarrollan y las motivaciones detrás de las acciones. Cada vez que una persona elige la honestidad sobre el engaño, la bondad sobre la crueldad o ayudar a los demás sobre el egoísmo, está dando forma a su carácter interior. Con el tiempo, este carácter interior se vuelve más real que cualquier éxito o fracaso externo temporal. Una persona que vive con integridad, compasión y un sentido de responsabilidad, incluso si nunca usa la palabra cielo, ya está construyendo lo que yo llamaría el cielo dentro de sí misma. Un aspecto llamativo de tu trabajo es que el cielo no es estático. No es un lugar donde la gente simplemente disfruta de una paz sin fin. Describiste que la gente todavía puede aprender, crecer y desarrollarse incluso después de la muerte. ¿Por qué es tan importante el crecimiento en tu visión del cielo? Porque la conciencia está diseñada para crecer. Una vida estática no trae alegría ni significado. El crecimiento permite a las personas descubrir nuevas comprensiones, conexiones más profundas y una mayor capacidad para ayudar a los demás. En el cielo, el aprendizaje continúa. La creatividad continúa. La exploración continúa. La diferencia es que el crecimiento ocurre sin miedo, sin engaño y sin la necesidad de competir por la supervivencia. La gente crece porque ama aprender y porque el crecimiento les permite ser más útiles para los demás. A menudo conectaste la utilidad con la felicidad y el significado. Hoy, muchas personas buscan el éxito, el reconocimiento o el estatus, y aún se sienten vacías. ¿Por qué crees que la utilidad proporciona una satisfacción más profunda que el estatus? Porque el estatus es externo, mientras que la utilidad es relacional. El estatus depende de cómo te ven los demás. La utilidad depende de cómo afectas a los demás. Cuando una persona se enfoca solo en el estatus, su sentido de valor se vuelve inestable. Fluctúa con las comparaciones con los demás. Cuando una persona se enfoca en ser útil, experimenta el significado directamente. Ve los resultados de sus acciones en la felicidad de los demás. El significado crece cuando contribuimos a algo más grande que nosotros mismos. Otro tema poderoso en tu trabajo es la idea de que la gente no puede ocultar sus verdaderas motivaciones para siempre. Eso suena bastante aleccionador. ¿Puedes explicar lo que quieres decir? En la vida física, la gente puede presentar una imagen que difiere de su verdadero yo interior. Sin embargo, las elecciones repetidas revelan las verdaderas prioridades. Con el tiempo, los hábitos demuestran lo que una persona realmente valora. En el mundo espiritual, este proceso se vuelve aún más claro. La gente se vuelve gradualmente más honesta consigo misma. No es un castigo, es autoconocimiento. Y el autoconocimiento es el comienzo del verdadero crecimiento. Si un oyente que está escuchando quiere vivir una vida más significativa, pero se siente abrumado, ¿por dónde le sugieres que empiece? Empieza pequeño. Presta atención a tus elecciones diarias. Habla con honestidad. Trata a la gente con justicia. Busca oportunidades para ayudar a los demás en lugar de dominarlos. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas seguir avanzando en una mejor dirección. Una vida construida sobre miles de pequeñas elecciones bondadosas se volverá sólida y significativa. Antes de que terminemos por completo, quiero hacer una última pregunta más profunda. Porque todo lo que enseñaste parece reducirse a una idea central. Dijiste que lo que amamos nos moldea. En la vida moderna, la gente está constantemente bombardeada por los medios, las presiones sociales, las demandas laborales y el miedo al futuro. ¿Cómo distingue una persona entre lo que realmente ama y lo que ha sido entrenada o presionada a querer? El verdadero amor se revela a través de la persistencia, no de la emoción momentánea. Muchas cosas pueden captar nuestra atención o excitarnos. Pero lo que realmente amas es lo que haces repetidamente, incluso cuando es difícil, inconveniente o pasa desapercibido.
Si una persona elige la honestidad cuando sería más fácil mentir, eso revela lo que ama. Si una persona persiste en ayudar a los demás cuando no hay recompensa, eso revela lo que ama. Si una persona continúa aprendiendo y creciendo cuando nadie la está observando, eso revela lo que ama. Los verdaderos valores se manifiestan a través de acciones repetidas, no a través de palabras. Debemos buscar oportunidades para servir a los demás con amor desinteresado y ser guiados por la sabiduría. De esta manera, podemos encontrar paz y alegría en este mundo, y la felicidad eterna en el más allá. Parece un buen lugar para terminar este episodio. Emanuel Swedenborg desafió las ideas de la gente sobre la vida, la conciencia, la moralidad y el propósito. Ya sea que uno vea sus ideas como una visión espiritual, una filosofía o una reflexión psicológica, nos animan a hacer mejores preguntas sobre cómo vivimos. Gracias por ser parte de esta conversación. Y gracias por escuchar el podcast del Club de Fans de Emanuel Swedenborg. Nuestro sitio web es swedenborg.netlify.toapp. Compruébalo para obtener más contenido como este. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente pensante y cuídense unos